no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Nací en Uruguay, en una familia de Galicia, proveniente de Galicia e Irlanda, y fuimos criados un poco como españoles viviendo en Uruguay. Entonces no teníamos como un arraigo a nivel del país y de la cultura. Me han bautizado y sí que nací dentro del seno de una familia católica, pero era una familia católica un poco como de cumplir sacramentos y así, como más de tradición más que de la práctica concreta. Y estaba todo como muy mezclado dentro de la tradición de mi familia, en el que participaban tanto de la iglesia, en la iglesia católica, en iglesias protestantes, en ritos que no se sabe bien de dónde venían. Y eso realmente ha sido como todo un proceso de confusión en el que no me permitió quedarme como entender muy bien lo que era la iglesia, ¿no? Durante mi infancia y mi adolescencia tuve una historia familiar muy dura, y en este caso voy a hablar en plural porque somos dos, es mi hermano y yo, y tuvimos una historia familiar muy dura, que tenemos heridas muy fuertes de abandono y de no haber tenido el soporte familiar como adecuado, tanto a nivel emocional como en un acogimiento, ¿no? Nos criamos con mis abuelos maternos y fue un ambiente en el que no nos faltaba comida y la casa por ese lado estaba bien, pero que no teníamos como un afecto o un cariño. Crecimos en medio de muchas discusiones, mucha violencia, más psicológica, no era física, pero tenemos como unas secuelas bastante importantes. Era como un matriarcado de una madre y una abuela, una madre prácticamente ausente y una abuela muy duras, y eso realmente tanto a mi hermano como a mí nos ha marcado muchísimo. Eso hizo que hemos estado fuera de la iglesia porque la idea, como mi familia estaba con la iglesia, la idea solo de que mi familia pertenecía a la iglesia y veíamos toda esa rudeza y esos malos tratos, entendíamos que era un poco lo mismo, ¿no? Era como que la iglesia, si mi familia está con la iglesia y vemos esto que está todo tan mal, tan desvirtuado, tan desordenado, nosotros no queremos pertenecer a esto. Entonces, gracias a Dios éramos dos y teníamos como una unión muy estrecha, muy firme, y veíamos que eso para nosotros no era. Eso no quería decir que yo no tuviera una relación con Dios. Mi relación con Dios era una relación muy estrecha. Tenía una relación, o sea, con Dios Padre. No fue porque me lo hayan inculcado, porque de hecho la imagen de Dios que me inculcaban o que se hablaba en casa no era la imagen del Dios que yo conocía. Tenía un diálogo y un trato con Dios Padre que me hacía acercarme a Él de una manera, o sea, amorosa. Era toda esa falta de cariño, de afecto, de comprensión, de acogida que no tenía dentro de la casa, dentro del hogar, sí que lo tenía con Dios Padre. Y de hecho yo iba rezando, por ejemplo, pero iba rezando hablando con Él. O sea, por ejemplo, si me acercaba en una situación de peligro, yo enseguida recurría a Él, ¿no? Y entonces como que entonces le decía, había una oración que era como que iba, Dios conmigo, yo con Él, Dios adelante, yo atrás de Él. Y la repetía. Entonces yo me visualizaba de que iba caminando detrás de Él, que entraba dentro de los pliegues de una túnica que Él tenía, y Él como que me protegía y me salvaguardaba de alguna situación peligrosa en la que podía estar. Que realmente la realidad de Uruguay y la realidad que concretamente nosotros vivíamos con mi hermano era muy dura, y podíamos estar sometidos a
a mucho maltrato y mucha agresión. Fue una realidad muy dura. Pero realmente el Señor cómo te iba cuidando, entonces yo iba con esa inocencia, o igual eran cosas que me enfrentaba a un perro que me iba a morder, porque igual había perros en la calle, ibas caminando y veías que el perro te amenazaba y yo me visualizaba y era como le pedías auxilio a Dios y el perro se apartaba o no me mordía, ¿no? Entonces todo ese proceso, o sea, estaba tan presente en mí que siempre yo recurría a él como ese padre vigilante que está a tu lado. También por temas también de la familia, crecí sin padre, entonces, o sea, digamos, mi referente masculino era mi abuelo, ¿no? Y entonces estaba entre mi abuelo era un muy buen hombre, pero claro, no estaba en todos los momentos, bueno, o sea que Dios era como mi padre y mi gran compañero. Y en ese proceso fui creciendo y luego tuve, lamentablemente, una experiencia como muy dura en relación a la iglesia, que fue que, bueno, un año me mandaron, mi familia me mandó un poco como castigo a un colegio de monjas durante un año y la verdad que lo pasé muy mal, entonces ya tenía una experiencia personal en relación a que no solo veo que mi familia está con la iglesia y que la iglesia no me llena porque lo que mi familia me transmite no son los valores con los que yo comparto, pero es que además tuve una experiencia personal muy negativa en el colegio. Me obligaron a tomar la comunión y realmente no fue para nada agradable, todo el trato fue muy áspero y muy rudo. Y eso hizo que ya totalmente me definiera y me alejara. Me hicieron tomar la comunión, yo tenía 15 años. O sea, es una edad complicada y bueno, y la verdad que me pusieron como contra la espada de la pared para que tomara la comunión. La hermana superiora me dijo que si no tomaba la comunión repetía el curso. Yo era una alumna que le gustaba muchísimo estudiar y que iba siempre como por la excelencia académica, no porque me gustara sacarme la máxima nota, sino porque iba que era el máximo que podía dar, ¿no? Ir hacia lo que agotar el conocimiento. Tuve pasión por el conocimiento y por la verdad, y ahí fue cuando en toda esa etapa entró esa decisión a los que tomamos con mi hermano, yo tendría 14, 15 años y mi hermano 11, 12, decidimos que íbamos a vivir en la verdad. Y vivir en la verdad era mucho más que decir la verdad, aunque te doliera, o sea, vamos a vivir en la verdad. Veíamos una realidad familiar que no nos acompañaba y nosotros determinábamos que eso no era lo correcto. Primero fue el discernimiento del bien y el mal, que eso nos costó muchísimo, porque nosotros veíamos las cosas que pasaban en casa y lo hablábamos y decíamos, esto yo creo que no está bien, pero no teníamos una referencia. Y la referencia increíblemente vino de la televisión, que veíamos una serie que se llamaba Bonanza y que en esa serie nosotros veíamos unos valores, unos comportamientos, un ideario, ¿no? De familia, de relaciones laborales, de vecinos, que no era lo que nosotros vivíamos, pero sí que decíamos, aquí es la verdad, esto es la verdad. O sea, lo que nosotros vivimos no es correcto. Cuando estás metido y eres pequeño, estás metido dentro de un entorno familiar, es muy difícil que puedas darte cuenta y reaccionar, ¿no? Entonces, realmente, gracias a Dios, teníamos esas imágenes y esos buenos contenidos. Por eso que es tan sano el filtrar lo que nosotros vemos, porque lo que vemos y con qué nos estamos alimentando, porque eso para nosotros fue realmente un referente y nos ayudó a discernir el bien del mal. En un momento que nos decidimos entrar en la verdad porque decidimos que íbamos a estar del lado del bien, aunque eso nos doliera, aunque eso representaba igual castigos, aunque eso estábamos maltratados dentro de la familia. No nos importaba porque nosotros queríamos ser fieles a la verdad y por eso estudié bioquímica. O sea, mi mundo empezó, a ser solamente, yo estudiaba ciencias porque las ciencias era donde encontraba la verdad y donde la verdad podía ser refutada. Entonces no quería nada más que no fuera de ciencia. Y así comencé la carrera de bioquímica
Y la verdad que fue toda una gracia, porque en ese momento yo ese Dios que con esa imagen paternal y acogedor que siempre estuvo conmigo, yo decía, bueno, yo al vivir en la verdad implicaba no negar a Dios. Entonces, si estaba en un ámbito científico con mis profesores, con mis compañeros dentro de la universidad, yo no negaba mi relación con Dios y que para mí Dios sí existía. Porque como las consecuencias de lo que fuera a pasar no me afectaban no porque no me fueran a afectar, sino porque al vivir en la verdad decides seguir adelante y tienes como esa convicción de, Señor, yo esto lo hago por ti y lo hago porque es lo que creo, y lo que creo tengo derecho a decirlo. Y entonces en ese ambiente, digamos, fui como creciendo. Y luego tuve como una gracia del Señor, porque fue como... Son como esos pequeños pasos que tú vas dando hacia Él, y Él es que se derrama y te lo devuelve con infinidades, ¿no? De verdad, es un torrente de bendiciones, que las bendiciones que te dan no siempre son buenas. O sea, a veces te pasan cosas que parece para el mundo que fueran malas, pero luego en el general, o sea, luego, o en la trascendencia, cuando lo ves, dices, pero es que esto al final era lo mejor que me podía haber pasado. Y por eso, de verdad que a partir de ese momento fue, cuando entré en la universidad, comenzaron como una serie de gracias muy buenas para mí y para mi alma, ¿no? Para esa relación con Él. Y una de ellas fue el que llego a Dios por la ciencia. O sea, siempre lo llevaba como en paralelo, tenía un diálogo con los profesores en el que ellos, yo le planteaba que creían en Dios, y ellos me hacían preguntas, como me interpelaban, como, pero ¿cómo tú crees en Dios? Que eres tan inteligente, o sea, a los 19 años era profesora en la universidad. Entonces era como puede ser que tú creas en Dios, y yo le planteaba y les decía, es que yo lo llevo en paralelo, ¿no? Entonces llevo a la ciencia en la derecha y a Dios en la izquierda, y van en paralelo. Y entonces un profesor me dijo, es que piensa que las paralelas al final del universo se encuentran. Y le dije, pues harán cortocircuito. y era como que yo lo visualizaba así, con una naturalidad, con una frescura. O sea, no, una cosa no negaba la otra, la carrera, la investigación, la docencia, todo eso no negaba la existencia de Dios. Y entonces en una clase de biofísica, en un sótano de la universidad, de la Facultad de Ciencias, de la vieja Facultad de Ciencias, para los que me vean que sean de Uruguay, para la vieja Facultad de Ciencias que estaba en Tristán Narvaja, en los sótanos teníamos la clase, había aulas, y teníamos la clase de biofísica, y allí el profesor, en un momento, que era una eminencia en biofísica, Eduardo Mizrahi, estábamos estudiando las leyes de la física, y entonces estudiábamos las leyes universales, que habían leyes que se aplicaban en todo el universo, y que habían leyes que realmente que eran un principio base de todo el universo, ya no solo del planeta Tierra, sino que todo el universo. Y una de las leyes es la ley de la entropía, que es el aumento del desorden, ¿no? Entonces, que el universo, la entropía tiende a aumentar, o sea, que el desorden tiende a aumentar, por eso el universo se va expandiendo y el desorden aumenta. Y el ejemplo claro que nos ponía era en la habitación de un adolescente. Si no nos ponemos una energía para ordenarla, la habitación no se ordena sola, tiende a desordenarse, aparecen zapatos y ropa por todos lados y cosas, ¿no? Y entonces él nos decía, la habitación, si no le ponemos una energía, tiende a ordenarse. Entonces, claro, mi planteamiento fue, no entiendo, porque entonces en la teoría de la evolución de Darwin, que nos habla de cómo surge de un individuo procariota, surge un eucariota y todo lo que acabamos derivando. Yo decía, no entiendo cómo puede ser que me esté planteando que las leyes universales, que por la ley universal de la entropía vamos hacia el desorden y la vida se va ordenando. Y el profesor me para así, me pone la mano así y me dice, la vida no tiene nada que ver. Y entonces, claro, yo le planteo, pero la vida, o sea, usted me está diciendo que una célula procariota está saltándose una ley del universo, o sea, leyes que son aplicadas a todo el universo,
que es una ley muy fuerte, porque realmente es cuando realmente nos planteamos que es una ley universal, porque a veces el término no nos damos cuenta hacia dónde va aplicado. Es una ley universal, es una ley universal, es una ley universal, o sea, es que se aplica en todo el universo. Entonces dices, ¿cómo puede ser que me esté hablando de que hay una excepción de una célula procariota, que estamos hablando que es una nada comparado con el todo del universo? Y él en realidad me dice, no, es que la vida no cumple con las leyes del universo. Entonces realmente le dije, es que solo tiene que ser Dios el que sustente todo ese orden. O sea, ese orden que yo tengo que concebir en la imagen de la habitación del estudiante, yo entiendo que tiene que haber una energía, sea la madre, el mismo estudiante, sea alguien de la casa que venga a poner orden. Pues si entiendo que una habitación, para que esté ordenada, tiene que haber alguien que ponga orden, pues en la vida también tiene que haber alguien que ponga orden, y en todo este proceso en el que estamos. Entonces ahí en un momento fue increíble, porque o sea, en mi cerebro, o sea, como que desde la ciencia comprendo a Dios y comprendo a Dios en mi pequeñez, ¿no? O sea, pero llego a Él a través de la ciencia, y a partir de ahí comenzó como todo un proceso interior, que todos esos conocimientos que yo había venido estudiando y tratando en la universidad y en todo lo que estudiaba, porque solo estudiaba ciencias, no leía ni una novela, no leía nada que no fuera de ciencias. Todo ese estudio de repente se integró en mí en una dimensión diferente. Comencé a comprender al Creador en la creación, y a partir de ahí fue como comencé un diálogo completamente diferente con Él. O sea, el Creador me hablaba a partir de la creación, y todo eso que yo estudiaba y que me planteaba, qué increíble que haya flores de todos los colores y de diferentes tamaños y toda la variedad que hay. O sea, y realmente pensaba, esta heterogeneidad, y esto es un regalo que me das, porque me estás hablando a través de la creación, de la variedad, de la diferencia, de la heterogeneidad. O sea, bueno, comencé a comprenderlo a través de la creación. Y ahí surge lo de que, como el Señor te va guiando, porque es como una historia de amor que tiene el Señor con el alma, te va guiando, y con una compañera presentamos un proyecto para irnos a la Antártida. Y era una cosa que la teníamos en el corazón las dos, como una cosa como si teníamos que ir a la Antártida. Hoy, si me preguntas por qué, te diría, no sé por qué, pero era como un anhelo que era como me hervía la sangre solo de pensar en que íbamos a ir a la Antártida, Presentamos un proyecto, lo aprueban en el Instituto Antártico Uruguayo, viajábamos son misiones de paz de Naciones Unidas, y presentamos el proyecto y empezamos a ir a la Antártida. Y en el primer viaje, que nosotros pensábamos que iba a ser el único, porque no teníamos aspiración de continuarlo, o sea, nos hubiera gustado, pero no lo sabíamos, nos parecía algo tan complejo que solo la idea de ir una vez ya era como estábamos muy agradecidos. Y realmente la experiencia fue impresionante, y fue otro regalo del Señor, porque ahí en la Antártida, personalmente, o sea, descubrí el silencio, y descubrí que en el silencio Dios te habla, y Dios te habla y te habla al corazón. Entonces también descubrí que durante todo ese tiempo, hasta ese momento, esa niña pequeña que tanto confiaba en Dios y que tenía esa relación con Dios Padre, había estado hablando en un monólogo. O sea, era yo sola que le hablaba, que le pedía cosas, que le comentaba cosas, pero que era un monólogo. Y ahí comencé a escucharlo. Entonces comencé a tener un diálogo. En la Antártida, ese monólogo del alma con el Creador se transformó en un diálogo, y comencé a escucharlo, y comencé a escuchar y a sentir su voluntad en mi corazón. Comencé a ver cómo Él me hablaba y me iba formando. Fueron varios viajes que fue, al final fui 23 viajes al Polo Sur, y en cada viaje era un encuentro diferente con Él, y una cosa que es que me llegaba al alma, o sea, y me iba como formando y acompañando. De repente comenzaba a tener certezas, cosas que yo no sabía y luego comenzaba a saber. Y era todo un proceso, ¿no? de que Él te iba formando y te iba
te iba como acompañando, como para que se hagan una idea al nivel de certezas que te llega. Yo nunca había leído la Biblia, no, es que, repito, no había leído nada que no fuera científico, porque bloqueaba todos los canales que me pudieran llegar. De hecho, a los 14, 15 años apagamos la televisión con mi hermano. O sea, bloqueamos absolutamente todos los canales que nos pudieran entrar. Que es importante el tema de las revelaciones, cómo el Señor te va presentando determinados conocimientos que tú es que ignorabas o que no los habías encajado en ese significado, no le habías atribuido ese significado. Y uno de ellos, que para mí fue sorprendente, fue el de que tiene mucho que ver con María, fue el de que todas las mujeres provenimos de una única mujer. Todas las mujeres tenemos, al ser madres, aportamos una célula que tiene muchas cosas para el futuro bebé. Y dentro de esas muchas cosas que tiene unas mitocondrias que son como si fueran unos pequeños organelos, como unas pequeñas burbujitas que están dentro de la célula que se encargan de gestionar la energía. Esas mitocondrias tienen una carga genética, tienen una información genética diferente a la información genética que nosotros tenemos en nuestras células eucariotas, en nuestras células de seres humanos. Y esa información genética se va trasladando y se va copiando para las siguientes generaciones de mitocondrias. Esas células, esos pequeños organelos encargados de la energía, se van copiando la energía y se la pasan de unas a otras. Y la madre aporta esa célula, esa energía, esas mitocondrias las aporta dentro de sus células ovocitarias, ¿no? Dentro de sus células, de sus gametos, y se lo aporta al bebé. Y esas células esas mitocondrias con esa carga genética. Tenemos la misma carga genética todas las mujeres. Es decir, todas las mujeres hemos ido heredando de nuestras madres, de nuestras abuelas, y todas, si empezamos a ir por todos los árboles genealógicos de todas las mujeres, vamos a llegar a que todas salimos de una única mujer. Y esa única mujer, en el momento que el profesor nos dice, todas las mujeres, todos los seres humanos tenemos una madre en común, porque todas las mujeres han tenido una madre en común, porque toda la carga genética de sus mitocondrias es idéntica. Interiormente lo que a mí primero se me representa es, claro, Eva. Y se lo digo al profesor y le digo, claro, Eva. Y le digo, pero si eso está escrito en la Biblia, ¿por qué han tardado tanto en darse cuenta? Hubiéramos empezado antes y empezamos a leer la Biblia. Y realmente yo es que lo pensaba y dices, claro, es que nosotros, o sea, somos hijos, o sea, estamos unidos desde un punto de vista genético, estamos unidos a Eva, a ese barro original del que el Señor nos crea. Y desde un punto de vista espiritual estamos unidos a María porque somos hijos de María y nos hemos hecho hijos de María a los pies de la cruz. Entonces pero es que tenemos una madre en común y esa madre en común es Eva. Entonces, ese conocimiento que de repente te surge, por ejemplo, me pasó en otra situación, que es lo de que la vida surge del agua. El agua, para que exista vida tiene que haber agua, pues incluso las misiones espaciales de la NASA que están buscando vida extraterrestre, el comienzo es buscar agua y agua líquida, porque la vida comenzó en el agua líquida. Y cuando lo estudias y dices también, dices, esto está en la Biblia, pero lo increíble es que yo nunca había leído la Biblia. O sea, a mí lo que me sorprendía era, Señor, ¿cómo puedo saber esto si yo nunca he leído la Biblia? Y era una certeza, lo tenía tan claro de que eso no solo lo decía la Biblia, sino que es que era así. Entonces son ese tipo de cosas que a veces uno lo intenta pensar, lo intenta reflexionar y es imposible. Entonces el Señor realmente va a tu lado, Él va caminando y te va permitiendo tener esos pequeños destellos de luz, y lo que hagas con esos destellos es lo que viene de tu parte, ¿no? Es donde viene de tu creación. Dentro de todo este escenario yo estaba en la Antártida, había comenzado a tener un diálogo con el Señor, un diálogo y no ese monólogo. Vivía desde unos años, vivía en la verdad y intentaba como mantenerme lo más fiel a como Él me había creado, ¿no? Yo veía que la creación vivía en una fidelidad al Señor y que nosotros como seres humanos, teniendo la libertad,
podíamos elegir no ser lo que para lo que Él nos había creado. Y esto es el vivir en el ser, ¿no? El vivir en el ser lo que para que Él nos creó. Entonces yo veía una planta, veía una flor y pensaba, el Señor la creó y ella es lo que el Creador ha querido que sea con ella. Yo pensaba, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que ser lo que Él quiso que yo fuera. Y para eso intentaba bloquear todas esas interrupciones, mareos que tenemos, que evidentemente me pasan. Evidentemente te encuentras con situaciones o cosas que te das cuenta que has elegido mal, pues te reconduces. Eso no pasa nada. Y entonces en una de ellas era que, claro, yo me mantenía muy fuera de la iglesia y el Señor me quería dentro de su iglesia, pero yo le pongo muchos muros. O sea, es como si tuviera un montón de barreras y de muros y que Él no me los destruye. Él lo que me da es la herramienta, Él me da el martillo y me dice, comienza a picar. Y tú vas quitando los muros, porque y el anhelo más grande de mi corazón es estar lo más cerca del corazón de Jesús. O sea, es que Él viva en mí y yo en Él. Es el anhelo más grande de mi corazón. Entonces pienso, Señor, yo no quiero esos muros, pero sé que tengo unos muros de piedra muy gruesos entre mi corazón y el tuyo. Y le pido, ayúdame a romper ese muro. Y Él me da esa herramienta. Y esa herramienta igual es, en su momento era esa conciencia de el bien y el mal. Decido estar del lado del bien, voy a seguir en la verdad, es todo un camino, son pequeños sís, que él se va apoyando en esa nada tuya para poder ayudarte a tirar ese ladrillo, y a tirar ese ladrillo te vas acercando al Señor. Entonces Él me quería dentro de su iglesia, pero yo le decía que no, que la iglesia católica no era para mí. Entonces, increíblemente, iba en la Antártida, había una iglesia católica en la base chilena, tenían una iglesia católica que yo nunca entré, porque para mí la iglesia no era. Y entonces tuve otra gracia. Desde que llegué en el primer viaje a la Antártida, mis mejores amigos eran los rusos. Coincidía muchísimo con la dotación rusa y bueno, eran mis mejores amigos. Y compartíamos excursiones, viajes, diálogos, intereses por la naturaleza. Bueno, la verdad, un grupo de gente humanamente espectacular. Y entonces en un momento comenzaron a construir una bisérica y la comenzaron a construir de madera, de unos troncos de madera, y la construyen con unos troncos que venían de Siberia y las biséricas. Y me invitan, cuando está acabada la bisérica, me invitan a una celebración. Entonces, claro, me invitan en una bisérica que a mí no me sonaba a iglesia, me invitan a un oficio que le llaman liturgia, que a mí no me sonaba a misa, y la persona que lo va a celebrar es un pope que a mí no me sonaba a sacerdote. Entonces, yo tenía todas mis barreras bajas, o sea, fui a esa celebración con mayor respeto y con el mayor agradecimiento porque me estaban compartiendo para que celebrara con ellos, pero sin saber muy bien a dónde estaba yendo. Y me encuentro en una iglesia de madera, construida sin clavos como el cuerpo de Cristo, anclada por 4 cadenas a una base de hormigón. Las 4 cadenas representan los 4 evangelistas. Todo eso lo supe después. En su momento yo me acercaba a una bisérica de madera espectacular, muy mona, muy pequeñísima y muy entrañable. Al entrar veo un inmenso icono de la Santísima Trinidad. No había bancos, eran alfombras y estábamos de pie o arrodillados y comienza la celebración. En la celebración comienza el pope a cantar, era una misa bizantina y claro, comienza y son todas en canto y en ruso. Fueron 3 horas y yo no hablo ruso, o sea, pero fue algo, o sea, me llegó al corazón, pero me llegó al corazón de una manera que, o sea, fue como si me hubiera ese dardo
de amor que habla Santa Teresa, una flecha enarbolada de amor que se te dispara al corazón. Y caigo de rodillas, empiezo a llorar. Bueno, decirte que los papeles de los pañuelitos, bueno, me los agoté todos porque claro, la gente me iba dando, yo iba llorando, pero llorando, llorando que eran una cortina de agua en cada ojo, en cada mejilla, cortina de agua, y iba con los pañuelos y la gente me iba dando porque se me agotaron los míos inmediatamente y todo el mundo me iba dando pañuelos hasta que agoté y pasé al papel higiénico. Ya eran rollos de papel higiénico mientras se continuaba la liturgia. Acabé yo de rodillas, rodeada en un mar de papel higiénico y de pañuelos, todos mocosos, llorando a mares, y acaba la celebración, todo el mundo se retira y el Pope Calistrat se acerca a mí y me coge, y yo le decía, no entiendo nada, no entiendo lo que me está pasando, no puedo parar de llorar, no puedo parar de llorar, y lloraba. Y ahí comenzó como... en ese momento es cuando yo le digo mi conversión, o sea, ahí comencé en una conversión, porque ya el Señor no solo era ese Dios Padre que me hablaba en el silencio antártico, sino que era el Señor que me decía, te quiero y te quiero en mi iglesia. Entonces sentí que yo era ortodoxa, porque además, increíblemente, siempre me había hecho la señal de la cruz, en lugar de hacerla como la hacemos los católicos, yo la hacía como los ortodoxos, y ellos la hacían así, yo no lo sabía. Entonces digo, es que yo siempre fui ortodoxa. O sea, hasta eso el Señor cómo permite, yo lo hacía mal, la señal de la cruz, y me corregían, igual a algún sitio, algún sacerdote que me cruzaba por el camino me estaba corrigiendo, y yo decía, para mí la señal de la cruz es así, yo la seguía haciendo así. Pues el Señor se valió de eso también para decirme, estás en tu casa. Entonces me encuentro con que es que ellos hacían la señal de la cruz de la manera que yo la hacía antes, ¿no? Y pienso, es que es increíble cómo hasta en eso Él te estaba esperando. Y a partir de ese momento Él se ha ido como moviendo con lo que yo llamo con pies descalzos, porque Él se mueve con una delicadeza dentro de mí, porque realmente soy un terreno pedregoso. En la parábola del que si la semilla cae en una tierra o en otra, yo soy un terreno muy arisco, muy espinoso para el Señor, y Él se va moviendo en función a lo que yo le voy permitiendo dentro de mí. Y es una pobreza, porque cuando lo ves te parte el alma, porque Él que lo da todo, que lo dio todo por mí, y yo encima le opongo resistencias, y Él encuentra la forma, ¿no? Estuve durante años en la iglesia ortodoxa. Tenía un inconveniente, que en Montevideo no hay iglesias ortodoxas, entonces iba a Buenos Aires, me encuentro en Buenos Aires. También esas cosas, es que fue desde cómo llegaron, no había Google en aquel momento, no había GPS, no había Google Maps, no existía todo eso. ¿Cómo llego a una iglesia ortodoxa? Y yo increíblemente iba a Buenos Aires una vez al mes más o menos por comprarme ropa y por frivolidades. Y me encuentro en Buenos Aires, que digo, cuando vuelvo de mi conversión, de este encuentro así tan fuerte con el Señor, yo dije, voy a ir en Buenos Aires. En Uruguay no hay iglesias ortodoxas, en Buenos Aires seguro que las hay. ¿Por dónde empiezas a buscar? Y es que, bueno, me cojo un bus, Buenos Aires, que es enorme, me cojo un bus y de repente me bajo, pero fue como me bajo, digo, es aquí, me bajo y le pregunto a un señor, ¿una iglesia ortodoxa sabe dónde puedo encontrar? Me dice, sí, es aquí a 2 calles. Es que uno hace las cosas, pero no deja de sorprendente, porque dice, Señor, es que ¿cómo puede ser que en medio de Buenos Aires yo me encuentro con una iglesia ortodoxa? Y además, cuando llego a la iglesia ortodoxa era del Patriarcado de Moscú, que era el patriarcado donde yo me había convertido. La iglesia era de la Santísima Trinidad, igual que cuando yo estaba en la Antártida. Es que dices, es que Señor, es que en todo Él me está diciendo, es aquí donde tienes que estar, ¿no? Y pasaba todo el fin de semana, en lugar de estar comprándome ropa, iba a la iglesia. El sacerdote, que era ruso, no me entendía bien, no entendía qué era lo que yo hacía. Yo le hablaba Bellinghausen, Antártica, no sé qué, le explicaba, y él era un poco sorprendente, ¿qué hace esta mujer aquí? Yo me sentaba en el último banco y asistía a todo lo que ocurría, porque estaba, desde que abría la puerta de la iglesia hasta que cerraban la puerta detrás de mí,
estaba ahí. Entonces asistía a celebraciones, bautizos, bodas, o sea, lo que hubiera ese fin de semana, y el sacerdote me miraba, claro, no me podían echar, y yo solo estaba ahí, no comulgaba ni nada, yo solo estaba ahí, era como... Y en un momento luego, cuando decido venirme para España, uno de los motivos es que quiero enterarme de qué quiere decir ser ortodoxa, porque yo pensaba, soy ortodoxa, pero es que no sé lo que quiere decir ser ortodoxo, no sé lo que implica, no sé, hay cantidad de cosas que ellos hacen que yo no entiendo, no sabía. Entonces llegué y comencé aquí, lo primero evidentemente, bueno, llegué en Barcelona y lo primero fue buscar una iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú que estaba en construcción, y voy a dirigirme al padre, y entonces voy al sacerdote y le planteo, padre, es que bueno, le hablo de mi conversión, de Antártida y tal. Ni siquiera hablaba del término conversión en aquel momento, porque yo ni siquiera sabía lo que era una conversión. O sea, yo le hablaba de que yo no estaba con la iglesia, que yo no era de la iglesia católica, había sido bautizada en la iglesia católica, pero que la iglesia católica no era para mí, y que yo era ortodoxa, le hablaba de lo que había pasado en la Antártida. Entonces le dije, pero padre, necesito saber qué quiere decir ser ortodoxo. Y entonces, claro, me dice, tengo un problema, todos los libros que tengo están en ruso. Me dice, lo que sí que te puedo recomendar es que leas de cuando estábamos unidas las dos iglesias. Y eso fue súper importante para mí, porque él, claro, me dijo, bueno, puedes leer la Biblia y puedes leer Los Padres del Desierto. Dice, y lee Los Padres del Desierto entre el siglo III y VIII. No te apartes de ahí. Y para mí fue, bueno, o sea, fue un consejo muy acertado, porque claro, él lo que me estaba diciendo es, bueno, no hay un texto para decirte qué quiere decir ser ortodoxo, pero sí que esta iglesia estuvo unida a la iglesia católica, y entonces en ese momento que estuvieron unidos, pues tú puedes leer textos de ahí. Y ahí comenzó todo un proceso interior, que el Señor comenzaba a pedirme mucho más confianza, mucho más entrega en Él. O sea, hasta ese momento yo me había movido y confiado en mi intelecto, y tenía la confianza en el conocimiento, que por el conocimiento llegaba a Dios, por el conocimiento había podido discernir entre el bien y el mal, por el conocimiento, y que el conocimiento era lo que me acercaba a Dios. Y hubo un momento en el que él comenzaba como a pedirme que él quería una confianza aún mayor, o sea, que quería una confianza total, que me entregara a su providencia. Y yo no lo quería hacer, no lo quería aceptar. Sumado a eso, comenzó a repetirme. Trabajaba en un departamento de biología molecular, y la biología molecular creo que es una de las profesiones más soberbias en relación a que cambia lo que Dios pone en la tierra, cambia y lo intenta mejorar. Es así como gran parte de los alimentos que comemos diariamente están modificados genéticamente para que tengan un color más bonito, para que duren más, una piel más firme, para que tengan determinadas resistencias a los antimicrobianos, a los hongos, para que pocas veces se busca la mejora desde el punto de vista nutricional en esta práctica del recorto y pego de genes. Se busca una mejora, un beneficio a nivel nutricional. Yo cuando estudié bioquímica para tratar el hambre y las enfermedades en el mundo, y no es esto para lo que se está utilizando. Y entonces eso comenzó a generar como que había una incoherencia entre lo que yo estaba haciendo y a lo que me estaba dedicando, y lo que era propio de ser hija de Dios, ¿no? Y entonces en ese momento comienzo a tener un diálogo, o sea, el Señor era como me repetía, como si fuera una locución interna, pero era como si fuera un bombardeo, era constante. En qué me he equivocado, que tienes que mejorar, en qué me he equivocado, que tienes que mejorar. Y comencé a rechazar el ir al laboratorio, el formar parte de grupos de investigación en lo que se modificaran las cosas que Dios había puesto. Fue muy duro, porque era como que toda esa ciencia de la cual yo estaba enamorada, de que esa es la vida, porque el Señor se escondía en la naturaleza y me hablaba a través de la creación, y yo lo iba descubriendo y me iba metiendo cada vez más dentro de
dentro de la creación a través de la ciencia, o sea, con la ciencia como un intermedio. De repente él me estaba diciendo como que abandónate en mí y en la providencia, y ahora, o sea, yo me encargaré de que sepas lo que tienes que saber. Y eso es una de las cosas, es esa confianza, como hay pasajes en la Biblia que nos dicen esto, ¿no? Que nos dicen, abandónate en mí, yo me encargaré de poner las palabras en ti que tienes que decir. San Pablo cuando se defendía, ¿no? Que en realidad lo que era es, yo me encargaré de darte los argumentos. Y entonces es cuando decido dar un salto realmente, un salto al vacío, un salto hacia un vacío, no un vacío en el que no sé a dónde voy, es que sí que sé a dónde voy. Voy hacia el corazón de Jesús, voy hacia Él. Y para eso tengo que ir diciéndole sí, en los sí que Él me propone, en los sí que Él me plantea. Y en ese camino es donde Él me pide un abandono mayor, me pide una confianza en la providencia, y allí voy. Y entonces me voy, dejo el laboratorio y me voy comienzo a buscar un sitio, y ahí es cuando llego a la Costa Brava. Comienzo a buscar un sitio para donde mudarme. El sitio no me lo iba a marcar a nivel laboral, sino que era un sitio que el Señor me iba a poner donde fuera, porque dije, pues, si es que tú me pides la confianza en la providencia, ¿por qué me lo dirás tú? Y entonces comencé los fines de semana, mientras todavía estaba en Barcelona, me iba moviendo, iba visitando pueblos, miraba pisos por esa zona, iba viendo, hasta que realmente llego a un pueblo, el Llançà, que está a 14 kilómetros de Francia, que está en la Costa Brava, en el Alt Empordà, que pertenece a la provincia de Gerona. Y llego a Llançà y bueno, me muestra, la señora de la inmobiliaria me muestra un piso que, si ella ve este testimonio, se recordará, porque me abrió el piso y yo es que no vi nada, o sea, abrió la puerta y le dije sí, me lo quedo. No había visto nada, o sea, es un impulso que era, sí, es aquí. ¿Y qué pasó en ese piso? Pues en ese piso tuve como también una gracia. Yo durante todo ese año me tomé lo que yo le llamo, fue un año sabático desde el punto de vista profesional. Venía con mucha aceleración de muchas cosas, y en el momento en el que el Señor me pide ese parón y ese cambio, es un cambio de agujas total. O sea, es cuando tú estás orientado desde un punto de vista espiritual al Señor, pero en tu vida, en tu día a día, en tu vida cotidiana, estás orientado hacia el mundo. En el momento en el que Él te pide, ahora confía en mí, y ahora estás encaminada a la providencia, todo tu ser se tiene que dirigir hacia Él. Y ese cambio es un cambio de agujas a nivel total. O sea, tus pensamientos, tus obras, tus palabras, tu corazón, tus anhelos, todo se orienta al Señor. Y a partir de ahí realmente cambias, es como mi segundo sí importante, ¿no? O sea, el primero fue en la conversión, y ese fue el segundo en el que realmente doy ese paso. Entonces, durante ese año fue para mí los 40 días del desierto de Jesús, fue los 40 años del pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Y lo recuerdo con una dulzura increíble, porque fue durante un año en el que yo le llamo ese año, le pongo nombres a las cosas y soy como muy... Ese año fue mi luna de miel con Jesús, porque en ese año llegó Él. O sea, mi relación con Él hasta ese momento era: Jesús es mi hermano, no tiene nada de particular, diferente a mí. Yo soy hija de Dios, yo me sentía tan hija de Dios como si fuera hija única de Dios. Entonces para mí era siempre Dios Padre, y a partir de ese momento que llega Jesús. ¿Y cómo llega Jesús? En la Escritura. Yo me planteo como una penitencia, porque había estado tanto tiempo alejada de su iglesia, porque durante la primera comunión no había querido leer la Biblia, porque era tan activa en contra de la iglesia que realmente le dije, bueno, pues durante este año voy a enterarme
y voy a conocer a Jesús. Entonces dije, voy a leer la Biblia porque tú te has manifestado, porque tú has hablado y porque me lo has dejado escrito. Entonces tengo una hoja de ruta. Esa hoja de ruta que yo quiero replantear todas mis agujas hacia ti, no he de seguir en un diálogo interior. Y esto es muy importante, porque el converso, mientras está, yo como conversa, si sigo teniendo un diálogo directamente con el Señor y con el Creador y no me acerco a la iglesia en algún momento porque estoy en ese camino, no estoy bien. No estoy orientándome, porque ese diálogo, no solamente Dios habla en un diálogo interior al alma, Dios ha hablado a través de sus profetas, ha hablado en el Antiguo Testamento y nos ha enviado a su Hijo para que nos hablara. Entonces, no leer la Sagrada Escritura es negar toda esa profundidad inmensa en el que Él nos está hablando y nos está haciendo nuestra hoja de ruta. ¿Cómo me acerco a la iglesia católica? Es otro punto, también es otro punto de inflexión, porque representaba muchísimo para mí. Representaba tirar un muro y una barrera que parecía infranqueable, y como el Señor, con su paciencia, con su delicadeza, pudo ayudarme a dar ese paso. Evidentemente, para dar ese paso necesitaba un acompañante. Necesitaba un sacerdote que fuera el que me cogiera y me llevara. Y ese sacerdote se presentó a través del padre Ferran Jarabo, que lo conocí de una manera muy fortuita en mi búsqueda de un guía espiritual. Durante mi pasaje por el desierto y a través de un libro que leía del peregrino ruso, me llegó de que era muy importante el acompañamiento espiritual, de que todo aquel camino que yo estaba haciendo, y fue real, o sea, todo ese camino que yo hice había sido un paso muy pequeño porque lo había hecho sola y lo había hecho con un montón de incertidumbres, como si estuviera caminando sobre iceberg y iban flotando y me podía caer en cualquier momento. En cambio, el camino con el sacerdote, en lo que el libro El peregrino ruso se refleja, es un camino acompañado, es con una persona que ha hecho esa trayectoria, que está unos pasos más adelante de ti y que te puede aconsejar y guiar y coger de la mano para ayudarte. Y ese sacerdote se presentó por providencia total, por eso realmente a partir de ese momento mi vida comienza a estar confiada en la providencia del Señor. Y comienzo ese paso que llega ese sacerdote a mí de una manera pero totalmente fortuita. Me encuentro con él en una parroquia y él, o sea, fue una unión impresionante. O sea, él en ese momento acababa de estar en misa, acababa de estar en una misa con él y de conocerlo la primera vez. Me acerco a la sacristía y me dice, ¿me acompañas a una misa? Y en ese momento, si uno lo piensa, dices, acabo de estar en misa con él. ¿Por qué me está diciendo que vaya a una misa, a otra misa, no? O sea, mi cerebro hubiera dicho... Y en ese momento llegó a mí la obediencia. Era una cosa que no conocía. Yo no conocía la obediencia. No sabía lo que era. O sea, no sé, porque como intentaba siempre mantenerme lo más cercana a Dios, no obedecía a nadie. Es que no obedecía a nadie. Yo iba, como se dice aquí, a mi bola. O sea, es que iba... No obedecía, y con él conozco la obediencia. Y la obediencia fue, me estaba planteando de ir a una misa, yo acababa de estar en misa y le digo que sí. Y le digo que sí sin ningún filtro, sin decir, pero padre, acabo de venir en misa, ¿a usted le parece que es necesario que vaya a misa de vuelta? O sea, y acabo y le digo que sí. Y me lleva a una celebración del camino neocatecumenal. Ese sacerdote no me conocía de nada. No me conocía de nada y me lleva a la celebración del camino neocatecumenal. ¿Por qué digo esto? Porque la celebración del camino neocatecumenal tiene un rito muy parecido en símbolos a la Iglesia Ortodoxa. Es toda la comunidad se canta, se comulga con las 2 especies, se reparte el pan entre todos los que estamos, los íconos. Es que era como, yo no me lo podía creer porque decía, ¿cómo puede ser que el Señor, o sea, me está cogiendo, me coge de la mano de este sacerdote, me lleva a la iglesia y además me lleva a un rito en el cual yo estoy familiarizada,
y me llega es que directo al corazón. Entonces comienzo todo un proceso dentro del camino neocatecumenal espectacular, de mano de este sacerdote. O sea, fue él el que me cogió de la mano y me llevó a la iglesia católica. Y a partir de ahí comienza todo ese camino maravilloso dentro de lo que es una comunidad. En una comunidad en la que vas creciendo, en la que te vas acercando al Señor y vas pudiendo ejercer la caridad, que es tan importante el poder estar creciendo al lado de los demás, el saber lo que es entregarte, saber conocer al prójimo y hacer del prójimo un hermano. Y hacer del prójimo ese hermano que vas caminando al corazón de Jesús igual que tú. Eso es lo que es tan importante. O sea, el ir en mi historia, de lo que yo veo es el ir dando esos pequeños sís en el que el Señor se va derramando y que vas abierto a que no sabes, muchas cosas te resultan desconocidas e inciertas, pero que tienes la certeza de que sabes lo que tienes que saber en cada momento, de que Él va a poner las palabras en cada momento, de que Él va a organizar todo para que en ese momento tengas lo que necesites y de que sepas agradecer todo aquello que te pasa, lo bueno y lo malo. Eso es lo que a mí me ha pasado. Yo he tenido una vida dura, difícil, y la agradezco, y ellos lo saben, agradezco cada minuto de mi vida. Y no volvería atrás ni 24 horas, porque es esa relación tan íntima que tienes con el Señor, que cada paso que das estás un poco más cerca de su corazón, y retroceder sería retroceder en ese paso. Pisamos un terreno sagrado, una historia de amor increíble, y yo de verdad es que no puedo más que dar gracias, más que dar gracias y que intentar ayudarlo y acompañar, que es en lo que me encuentro hoy en día, esa comunidad en la que participo y a los que acompaño son personas que son conversas. O sea, hoy en día dentro de mi comunidad hay personas que se están despertando hacia el Señor, que han tenido su primer encuentro y que intento acompañarlos y aconsejarlos según lo que, en base a mi experiencia, en base a lo que a mí me ha pasado, porque es todo un camino que vas haciendo y que tienes muchas dudas y que además todo el mundo apunta en la otra dirección y tú quieres ir hacia aquí y el malo, el demonio te confunde, te engaña, se te presenta de múltiples maneras. Cómo luchar, cómo acercarte, cómo ser fiel a lo que el Señor te está pidiendo. Es muy difícil cuando estás recién converso, cuando vas en un proceso. Es un proceso que sigue siendo difícil para mí en el día de hoy. O sea, porque no lo tienes claro, porque no sabes y porque dudas. Y cuando tomas una decisión, dices, Señor, tú sabes que yo la hago desde el corazón queriéndome acercar a ti, pero es que igual me estoy equivocando. Y en el momento que reacciono que me equivoco, pues me reconduzco y digo, Señor, no pasa nada, me voy te pido perdón y es que tú sabes lo que tengo en el corazón. Y durante este proceso para mí ahora es una bendición, porque es acompañar a los que están recién nacidos, porque son recién nacidos en Cristo, porque están teniendo su primer encuentro con Él. Y de verdad que es súper importante, por eso que lo valoro y lo pido. Estoy ahora en una campaña de pedirle a la Iglesia la pastoral del converso. La necesidad de crear la pastoral del converso. Los conversos estamos en un momento de muchísima tribulación, estamos en un momento de muchísima confusión, estamos en un momento en el que parece que el demonio se ha desatado, pero es en el momento en el que tenemos
más conversos, más apariciones marianas, es que la Virgen nos está sosteniendo, nos está acompañando, el corazón de Jesús está moviendo el corazón de las almas, la gente se está despertando. Dentro de la iglesia tenemos que saber acogerlos, tenemos que saber acompañarlos. Y es muy importante que de la misma manera que es bueno que exista dentro de la diócesis un exorcista, exista dentro de la diócesis grupos de familias para que acompañen a familias, grupos de jóvenes, grupos, también que exista la pastoral del converso. Por favor, yo pido y le pido a la Santa Madre Iglesia que nos acompañe, porque es un camino de bendición en el que muy poquito pone el alma y todo lo pone el Señor. Gracias quiero darte por amar.